La conferencia inaugural de este cuarto Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología estará a cargo del Dr. Carlos Alfonso Aparicio Gómez, de Plan Internacional, Inglaterra, y lleva como título Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento. El Dr. Carlos Alfonso es magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes en Colombia. Ha recibido el título de Altos Estudios en Gestión y Liderazgo Estratégico de la misma universidad, así como de Gerencia Política y Gobernabilidad de George Washington University. El profesor Aparicio es, de formación, contador de la Universidad Central de Bogotá. Ha sido rector y vicerrector, ostentando también otros cargos directivos en diversas instituciones de educación superior. Ha sido igualmente asesor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Actualmente es profesor e investigador en diversas instituciones de educación superior, así como editor asociado en publicaciones científicas, consultor internacional y miembro de organizaciones humanitarias internacionales tales como Plan Internacional. Doctor Aparicio, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros el inicio de este congreso. Reciban un cordial saludo. Quiero agradecer la gentil invitación del Dr. Oscar Yesidi y de su equipo de trabajo para ser parte de este cuarto Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología 2022. Estamos en uno de los momentos más importantes a nivel mundial para reflexionar sobre la educación, y estoy seguro de que los simposios internos del Congreso aportarán al diálogo que sostenemos también a nivel internacional. Gracias a todas las instituciones de educación participantes, las instituciones asociadas y los grupos de investigación vinculados. Hoy más que nunca debemos mantenernos activos sobre la actualidad de la educación, sobre el futuro de lo que le espera la educación y sobre nuestro papel como transformadores de la sociedad. Quiero abordar esta conferencia inaugural en términos de la innovación educativa y la gestión del conocimiento. Un compromiso muy grande, así como es de grande el avance mundial de la población. Inicialmente veremos un panorama internacional, luego nos concentraremos en aquello que podemos hacer desde nuestra situación como investigadores y actores relevantes en la educación. Iniciemos entonces con la gran noticia de la actualidad. Noviembre de 2022 está marcado por el hecho de que el mundo tiene ahora 8.000 millones de habitantes. Bueno, ¿y esto qué implica en nuestro quehacer educativo? Permítanme afirmar que estos 8.000 millones de habitantes no viven todos en las mismas condiciones. Más de 2.400 millones no tienen servicios sanitarios. Más de 1.500 millones de habitantes no tienen agua potable. Más de 826 millones no tienen una alimentación adecuada. Y cerca del 10% de la población mundial, es decir, 800 millones de habitantes, viven por debajo de la línea de pobreza absoluta. Así es, dentro de este contexto se mueve la educación, el ámbito en el que ustedes y nosotros nos encontramos ahora. No podemos estar ajenos a estas realidades. Más de 760 millones de analfabetas hoy en el mundo. Y uno de cada 5 niños en edad escolar no va a la escuela. La pobreza sigue siendo la barrera más difícil. Los niños que tienen discapacidad y aquellos que pertenecen a minorías étnicas igualmente quedan en situación de desventaja para el logro de sus sueños educativos. Nuestro referente mayor en temas educativos a nivel mundial es la UNESCO. Y de acuerdo con la UNESCO, más de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo asisten a clase y nunca habíamos tenido históricamente tal nivel de matrícula.
Pero hay que tener en cuenta que para muchos de ellos asistir a clases lamentablemente no representa lo mismo que aprender o ser felices en sus entornos escolares. Hay necesidades por suplir, como ya mencioné previamente, para poder lograr estos ideales educativos que nos plantearíamos a nivel global. Dificultades como las faltas de instalaciones, de buenas instalaciones, la falta de maestros cualificados, de materiales educativos y también de las acciones sociales conexas, porque asisten a la escuela hambrientos, enfermos o cansados, agotados a causa del trabajo o de las tareas domésticas. Esta es la realidad en la cual vivimos en el contexto a nivel mundial. El resultado en todos estos aspectos se nota en que 617 millones de niños, de acuerdo con la UNESCO, de niños y adolescentes, no alcanzan niveles de competencia mínima en lectura y matemáticas. Es decir, quienes están inmersos en el sistema educativo tampoco logran esos niveles de competencia mínima que se requieren. La educación es necesaria para preparar a los niños y los adolescentes para la vida, para el trabajo y para su participación social. Por otro lado, también la ubicación geográfica puede impedir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes asistir a sus estudios. Quienes están en zonas rurales tienen más del doble de posibilidades de no estudiar, de probabilidades de no estudiar, que aquellos que hoy están en zonas urbanas. Y esto se agrava mucho más en zonas de conflicto. Se ha detectado que 27 millones de niños y niñas no van a la escuela por esta razón, razones de conflicto. Bueno, y entonces en todo este panorama, ¿cómo puede ser la participación de quienes ya estamos trabajando en la educación? El contexto de la innovación educativa y la gestión del conocimiento parte de la forma como debemos prepararnos para aportar a esos perfiles de egreso y revisar desde el sistema educativo todo el engranaje que tenemos para la participación de la educación en la sociedad y nosotros como actores fundamentales en esa mirada global y en esa mirada local y en todo lo que podemos aportar a la educación y a la vida en el futuro de la sociedad. Ya ubicados en los entornos educativos, los estudiantes deben adquirir las competencias clave para su desarrollo. Si no adquieren las competencias necesarias para un aprendizaje permanente, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrontan mayores dificultades a la hora de ganar potencial, de acceder a la educación postmedia y de conseguir un empleo cuando son adultos. Esto afecta notablemente a la hora de buscar un futuro mejor para sí mismos, para sus familias y para sus comunidades. Creo que con este panorama inicial de la realidad del contexto internacional y que además he comprobado en los diferentes países en los que he trabajado en temas educativos, vamos ahora a revisar lo que podemos hacer. Hay esperanza, o en palabras del maestro Paulo Freire, abordemos la pedagogía de la esperanza. Bien, una gran característica histórica de la educación ha sido su recursividad. Como en Grecia, al participar en el conocimiento a través del ágora en las plazas públicas, o luego como los espacios en los jardines de Academo, de donde nace la academia, o en la concentración del conocimiento a través de los textos, como la Biblioteca de Alejandría, y así podría seguir mencionando muchos más. La recursividad está presente y ha estado presente históricamente en la educación. Bien, la innovación educativa y la gestión del conocimiento reconoce los contextos históricos para continuar con sus preceptos educativos y desde distintas ópticas para transformar el contexto escolar, para mejorar las acciones pedagógicas, para mejorar el bienestar de los estudiantes y de los docentes, en procura de llegar a estándares de calidad, en procura de una mejor sociedad y un mejor aporte desde la educación.
Conforme al trabajo que he desarrollado en algunas instituciones educativas y en organismos humanitarios internacionales, en esta mirada global, puedo manifestar que la educación vista a nivel mundial tiene un alto énfasis en la exclusión. Lamento tener que hacer esta afirmación. Exclusión especialmente de aquellos que provienen de escasos recursos económicos, de las mujeres, de las minorías étnicas, considerando las minorías étnicas sociales o culturales. Y ahora además debemos mencionar la pandemia del coronavirus, que tanto ha agravado aún más la situación. La labor educativa entonces debe concentrarse en el acceso a la educación, la permanencia, la reinserción de estudiantes que han salido del sistema, la inclusión y la actualización de los estudiantes que se han quedado atrás en sus conocimientos a raíz de la pandemia, a raíz de las dificultades y a raíz también de la falta de conectividad en esta época difícil para el sector educativo. Debemos unirnos en la educación, tanto maestros como dirigentes educativos, para liderar una educación, la verdad, en un estado complejo que tenemos el día de hoy. Hay esperanza, como ya mencioné. Hay buenas prácticas en muchas partes. Hay educación innovadora. Hay maestros innovadores. Hay nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje con perspectivas creativas, al igual que modelos de gestión de la calidad para aplicar de manera efectiva en muchos países que requieren un gran desarrollo. En efecto, hay países que han tenido un gran desarrollo, como acabo de mencionar, y de transformación educativa, porque han entendido que la labor no es solo de los maestros y las maestras. Lo han definido como un compromiso nacional, donde todos aportan, donde todos ponen a la educación en el centro del desarrollo. En la otra franja están los países que se han quedado estancados o que retroceden lo normal o que retroceden y que además consideran como normal considerar que es culpa de los maestros como responsables del desarrollo educativo y por eso está atrás la educación. Esto es de unión. Debemos superar esa percepción. Es claro que por más buen maestro que se tenga en una institución educativa, si hay hambre y si hay malas condiciones internas y externas, no es posible recibir conocimiento. Repito, se trata de un compromiso nacional de desarrollo. Y ya desde el ámbito educativo, la importancia radica en la relación enseñanza y aprendizaje. O como algunos teóricos modernos lo mencionan, la relación enseñanza-aprendizaje para quitarle la I de enseñanza y aprendizaje, y que una los componentes de enseñanza por una parte y de aprendizaje por otra parte. Con ello se quiere decir que la relación ahora es integradora. Enseñanza de la labor docente mediante diferentes medios y el aprendizaje como proceso mediante el cual las personas adquieren y aplican los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Esta integración es la que compone la relación enseñanza-aprendizaje, pero bien, desde esa relación enseñanza-aprendizaje, ¿cómo validar que vamos por el camino correcto? Bueno, la clave está en las competencias. Competencias, bueno, una definición que tiene muchas ambigüedades desde la perspectiva por donde lo revisemos, pero que en general corresponde a la integración entre conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible el desempeño de los estudiantes en diversos contextos sociales. Desde ese sentido, las competencias, resumiéndolo, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, aporta al desarrollo en los perfiles de egreso y a la capacidad que después tenemos como sociedad con seres con mejor formación. Muy bien, volvamos al tema de la innovación educativa y la gestión del conocimiento. Porque parte así la forma desde la cual abordamos las competencias necesarias en esta relación enseñanza y aprendizaje.
Competencias que se conjugan internamente en la institución en la estrategia pedagógica y obviamente con los demás componentes institucionales que albergan la estrategia pedagógica en esa mirada inicial, por ejemplo, cuando tenemos un diseño de un programa académico, cuyo contenido debe tener consideraciones como las competencias de la formación, dependiendo de la profundización en el tipo de la formación correspondiente, los resultados de aprendizaje esperados, los recursos que se requieren como objetivos del aprendizaje, que usualmente dentro de estos recursos de aprendizaje tenemos las temáticas internas o las unidades o las secciones según la edición que corresponda, también las metodologías didácticas, las finalidades del programa con la duración de las actividades de aprendizaje internas, las modalidades de evaluación también, los docentes a cargo para los aprendizajes y la forma como hacemos seguimiento a los aprendizajes. Eso en general pues conjuga lo que miramos desde nuestro desarrollo curricular para ese fortalecimiento de las competencias clave hoy en día para mirar hacia futuro. Es decir, estamos mirando la salida en ese perfil de egreso y desde allí desarrollamos cuáles son las competencias requeridas para ese logro. Bueno, pero muy interesante. Pero ¿por qué hablar ahora de competencias y además cómo podríamos llevarlas a cabo? Yo creo que el origen está quizás en el enfoque educativo constructivista, como la teoría relacionada con los procesos del aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos, y a que el aprendizaje se ha visto permeado por la globalización. Globalización que tiene una tendencia a homogeneizar, a estandarizar. Sin embargo, el individuo debemos pensarlo también desde el respeto de la identidad de las personas y desde su propia individualidad. Teorías como el desarrollo de las inteligencias múltiples abordadas por Howard Gardner y las inteligencias emocionales de Daniel Goleman, pues nos ayudan a entretejer lo que es la individualidad desde la educación. Pero en este entretejido social tenemos globalización e individualidad. En ese sentido, entonces, algunos pensadores, al revisar el objeto de la educación, lo miran no solamente como competencias hacia el sentido laboral. Se trata de un complemento entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo, es decir, el ámbito en el cual nos desempeñamos absolutamente todos. Desde esa combinación entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo, nace la formación por competencias. El aporte de la academia en los procesos formativos está más relacionado con la identificación de esos perfiles de egreso para desarrollar las competencias requeridas desde las habilidades, los conocimientos y los comportamientos en el mundo de la vida y el mundo del trabajo, en esa unión efectivamente. Y esa es la base que desde la academia trabajamos para los desarrollos curriculares, con la identificación que se hace de las metodologías, de las prácticas pedagógicas y los ambientes de formación, que se están determinando de tal forma que las unidades requeridas y las actividades tengan una relación con la salida al mundo del trabajo y el relacionamiento con el sector productivo y en general con la sociedad. De esta forma, se hace la validación de procesos formativos y las competencias. Entonces, recapitulando, tenemos perfil de egreso, competencias y los procesos formativos que me llevan al desarrollo de estas competencias. Bueno, pero digamos que el origen en la parte más reciente la tenemos desde el año 2000 en Europa. En Europa se desarrolló un proyecto dirigido a la educación universitaria que se tituló Afianzar las estructuras educativas en Europa. Y se trataba de la aplicación de unas reformas generales en el sistema europeo a las disciplinas y las áreas de estudio, dirigidas a las instituciones de educación superior. Se trató de una metodología para diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar los programas de estudio conforme a unos ciclos estipulados en la reforma de Bolonia. Bueno, ¿qué es la reforma de Bolonia? Se le denominó a estas acciones particulares el Plan Bolonia. El Plan Bolonia justamente que parte de la Declaración de Bolonia.
un acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de diversos países de Europa en la ciudad italiana de Bolonia, de allí viene su nombre, y que fue una declaración conjunta sobre un proceso de convergencia para facilitar el intercambio de títulos y adaptar contenidos de estudios universitarios a las demandas del mercado. El desarrollo educativo allí se basó en créditos. El crédito como el modelo de homologación y unificación entre los diferentes actores, validado siempre y cuando se hubieran diseñado desde resultados de aprendizaje. De esta forma, entonces, las competencias y los resultados de aprendizaje abordan nuevos métodos en la relación enseñanza-aprendizaje. Y este trabajo, desarrollado en Europa, pues incluyó muy buenas prácticas en competencias genéricas y en competencias específicas, especialmente en estas dos agrupaciones. Bien, lo que en su momento tuvo el proyecto Tuning, del cual estoy hablando, ha tenido una repercusión mundial y grandes efectos para poder ser aplicado en muchos países de varios continentes, y los países en general lo han adoptado dada su actualidad y su trascendencia mundial. Finalmente, en este contexto, se adoptaron competencias en tres órdenes, en tres agrupaciones: competencias básicas, genéricas y específicas, para la mirada desde las competencias laborales. Estoy aquí haciendo una mirada desde un enfoque productivo, un enfoque laboral, básicas, genéricas y específicas. Y las competencias básicas se atendieron como conocimientos, comportamientos, desde una formación general para cualquier disciplina. Le aplica a cualquier área de trabajo. Ya las genéricas, como los conocimientos un poco más técnicos, dirigidos a la propiedad de las ocupaciones específicas. Entonces, agrupa diferentes disciplinas que desde las genéricas podemos tener de manera aglutinada. En ese campo ya de trabajo de las competencias básicas, genéricas y específicas para el oficio particular, para la profesión en particular, hay que darle la otra mirada, y es desde la academia que ha ocurrido. Pues estas competencias básicas, genéricas y específicas trabajadas para el sector productivo, la academia también estaba visualizando lo que históricamente hemos llamado los saberes. Desde el saber conocer o conocimiento teórico, el saber hacer, es decir, ya la actividad en la práctica, y el saber ser, los valores, eso que nos mueve mucho más como sociedad. Y adicionado con el saber convivir como parte del comportamiento personal y social en nuestras comunidades. Se trata desde la academia de esas competencias inherentes a la vida del ser humano y que además deben ser entendidas dentro de esa dinámica también de las instituciones educativas. Pues bien, lo que se hace es esa unión entre las competencias para el sector laboral y las competencias que estamos desarrollando desde la academia. En esa unión, entonces, en esa conclusión integradora, aparece la unión de las competencias laborales y académicas, concebido entonces desde las competencias dirigidas a las acciones que realizan los estudiantes atendiendo las condiciones y exigencias del entorno y de su realidad específica. ¿En referencia a qué? Al contexto social y también al contexto económico, de tal manera que aquí quedan ya reunidas todas ellas. Para lo cual entonces se concluye una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes. ¿Y para qué me sirven esas habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes? Para la solución de problemáticas en algunas situaciones, en un contexto determinado y dentro de un contexto ético. Y esa es la mirada que ahora le damos cuando abordamos sistemas educativos y cuando abordamos nuevos desarrollos curriculares. Y dentro de este enfoque particular, para ir atendiendo un poco más a los temas de innovación, aparece la innovación incorporada dentro de las tecnologías de la información y la comunicación. Se observa entonces como competencias en diferentes niveles o grados de complejidades, y principalmente, sobre todo para abordar el tema de las TIC, en tres niveles: el nivel de exploración, integración e innovación, aunque en general aplica
a muchos otros campos del conocimiento y no solamente a las competencias TIC: exploración, integración e innovación. La exploración en ese estado inicial pues me permite el acercamiento a un conjunto de conocimientos que se constituyen en la posibilidad para acceder a estados de mayor elaboración conceptual. Pues todos, obviamente, en nuestras clases manifestamos la importancia de la exploración. Tenemos que ser críticos constructivos, estar observando qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, explorar aspectos que antes quizás no nos atrevíamos a hacer. La exploración es esa primera mirada que nos permite abordar estadios superiores. Luego la integración, que plantea el uso de conocimientos ya apropiados para la resolución de problemas en contextos ya diversos. Esa unión ya, más exploración a mayor integración, uniendo diferentes tipos de conocimiento que ya se han llevado históricamente, pues me permite desde la integración ahora llevar a la innovación. Innovación haciendo ejercicios de creación, es decir, ir más allá del conocimiento, quizás más allá de lo que he aprendido, imaginar nuevas posibilidades de acción, de exploración o de explicaciones superiores. Y en esa mirada, la innovación entonces tiene un plano más de transformación, de mirar de forma diferente la realidad que tenemos actualmente. Sin embargo, yo diría que lo interesante de la innovación desde las competencias TIC es que integran no solamente las competencias tecnológicas, como uno tendería quizás a pensar, innovación planteado desde competencias TIC y competencias tecnológicas. No, también integran competencias comunicativas y competencias pedagógicas. Veámoslas un poco más detenidamente. En la competencia tecnológica la determinamos como esa capacidad para poder seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas. Bueno, algunos los llaman software específicos. Bueno, entendiendo los principios con los cuales voy a hacer aplicación de las competencias. Y también la forma de combinarlas. Incluso aquí está hasta las licencias que amparan las acciones de tecnología. Eso es lo que usualmente llamamos las competencias tecnológicas, capacidades para el desarrollo de herramientas tecnológicas. Luego tenemos la competencia comunicativa, que va unida con la competencia tecnológica, porque es esa capacidad de expresarse, de establecer contacto, de relacionarse con la tecnología en espacios presenciales, en espacios virtuales, con audiovisuales como elementos de ayuda a través de diferentes medios. Y también con el manejo de múltiples lenguajes, de una manera bien sea sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real o en algunos espacios no directos que median una conexión remota. Entonces ya miramos las competencias TIC desde la competencia tecnológica, la competencia comunicativa y ahora vamos a la competencia pedagógica, que es desde el saber propio de los docentes. Hemos visto en muchos países, por ejemplo, estas buenas acciones de buena voluntad en el sentido de entregar tablets, por ejemplo, a los estudiantes o de llevar una gran cantidad de computadores a las aulas de clase. Perfecto, pero ¿qué pasa si no tengo las competencias pedagógicas suficientes para poder darle esa apropiación a los elementos que nos han dado? Por eso van unidas la competencia tecnológica, la competencia comunicativa y la competencia pedagógica dentro de este ambiente global. Considerando específicamente la integración de las TIC en la educación, la competencia pedagógica, que es una de las que más me interesa aquí que abordemos, se puede definir como esa capacidad de utilizar las TIC para fortalecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso nos permite reconocer alcances y limitaciones de la incorporación de las tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. Hago énfasis en la formación integral, porque no se debe quedar solamente como lo escrito en un documento, sino como el ámbito en el cual realmente como docentes debemos llegar en nuestros espacios formativos. Es la formación integral el capítulo principal. Y en el caso de las TIC, la innovación educativa y la gestión del conocimiento
incluye la gestión educativa también y la competencia investigativa para abordar campos superiores. ¿Por qué la gestión educativa? Porque la gestión educativa se concentra en esos espacios modulares de factores que están asociados al propio proceso educativo, que usualmente los elaboramos del ciclo PHBA, usualmente en nuestras instituciones, pensando en planear, hacer, evaluar y actuar o decidir. La competencia en la gestión educativa, quizás podamos definirla como la capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva en los procesos educativos. Es decir, que tanto a nivel de prácticas pedagógicas como el desarrollo institucional, la gestión educativa está enmarcada dentro de todo nuestro quehacer institucional para el logro de esa formación por competencias que requerimos en nuestros estudiantes. Y la competencia investigativa, un estadio superior, desde esa capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. Bueno, de esta forma, esto quedé recapitulado un poco en la gestión del conocimiento, abordados de manera teórica, pero también desde la forma práctica como desarrollamos en las instituciones. De esta forma se trata ese desarrollo intencionado de formación de competencias de los estudiantes como beneficio social y tiene internamente el sentido de la innovación apoyada en esos procesos de relacionamiento enseñanza-aprendizaje en la que los participantes mejoran sus competencias desde la planeación y organización educativa mediada por la innovación. Bien, esta concepción general es la que permite la incorporación de la tecnología con herramientas innovadoras que parten de análisis taxonómicos y que se aplican tanto en la educación virtual como a la educación presencial apoyada por tecnología. Y aquí podríamos referirnos a las competencias, por ejemplo, desde la taxonomía, pensadas desde las competencias del crear, recordar, comprender, aplicar, analizar o evaluar, mezclando un poco la taxonomía Bloom con la taxonomía Solow, que finalmente son las que nos llevan a la aplicación de las herramientas tecnológicas, software o aplicaciones específicas utilizadas en los contextos educativos, como cuando hablamos de Avatar, de herramientas como Venga, Map, Padlet, Kahoot, Miro, etcétera, o como medios de comunicación en la innovación de la tecnología aplicada en la educación, como las conexiones tipo Meet, Teams, Zoom, etcétera, y otras que hay de conectividad. Y así podríamos enumerar pues muchas más. Pero hay que ser también realistas. Este es un panorama que se ve limitado, y hay que decirlo con preocupación, por las condiciones de acceso a la tecnología. Condiciones de acceso a la conexión a Internet, condiciones de acceso al uso de dispositivos que requieren cierto avance tecnológico y que en muchos países hay carencia, no solamente por la infraestructura tecnológica, sino también por la capacitación y la apropiación del personal docente. Hay, la verdad, muchos países atrasados en este sentido. Sin embargo, es bueno también recordar que la innovación no implica necesariamente desarrollos tecnológicos avanzados. Una clase disruptiva, una nueva distribución del espacio físico en clase, una creación desde la visión estudiantil para un tema, mediante quizás estrategias pedagógicas de trabajo en equipo, cambian y facilitan una mayor apropiación del conocimiento desde el aprendizaje. Temas que desde la docencia deben realizarse con preparación, motivación y vocación docente. Refuerzo de esto con la forma de aprender en la actualidad. Aprendemos más desde la lúdica, más desde la interacción tecnológica, por lo cual se aplican estrategias de gamificación, por ejemplo, a través de retos simples que desarrollan la creatividad a lo largo de un curso o de un programa académico. La gamificación es una tendencia en aplicación ahora tanto en la virtualidad como en los programas presenciales apoyados por virtualidad. Y hay una palabra que ha tenido mucha fuerza ahora en este campo. Hablemos un poco de ella, se trata del metaverso.
una, una nueva mirada a la forma de la enseñanza, una red de entornos virtuales activos permanentemente, donde muchas personas interactúan entre sí, entre ellas y entre sí y con objetos digitales. ¿Cómo lo hacen? Mientras realizan operaciones de representación virtual o avatares de sí mismos, y que permite, por ejemplo, estar en un concierto en directo y de forma virtual, o hacer fiestas con amigos que viven en cualquier parte del mundo, o asistir a clases en universidades con profesores del metaverso. Obviamente que hay grandes cuestionamientos en este momento y se requiere estar en estos diálogos sobre el futuro de la educación, sobre la virtualidad, sobre la presencialidad, sobre el conocimiento, el relacionamiento como seres humanos y muchos otros que atañen a la educación, y es lo que hace de la profesión docente y del liderazgo educativo algo apasionante. Bien, ya hemos tenido algunos alcances previos en la educación, como los libros de la realidad aumentada. Se une un libro físico con una aplicación tecnológica y aparecen nuevos elementos ocultos que facilitan el aprendizaje, que lo hacen más ameno. Tú puedes tener en el libro físico hablando de un dinosaurio, y con la aplicación tú ves que el dinosaurio sale, se mueve y lo ves realmente desde un espacio tecnológico. Esa realidad aumentada pues tiene también una combinación con la realidad virtual, donde, por poner un ejemplo, podemos crear bibliotecas en un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. Un entorno generado mediante tecnología que genera en el estudiante una sensación de estar inmerso dentro de una biblioteca, y que mezcla simulación, percepción e interacción, los tres elementos que maneja la realidad virtual. Estas combinaciones que tenemos hoy en día de gamificación, de realidad aumentada, de realidad virtual, de las nuevas concepciones del metaverso, nos dan una nueva visión sobre la educación y la innovación que se ha llevado a cabo hoy en día. Pero que, como dijimos, también está limitada por los desarrollos tecnológicos y por los campos del conocimiento, también desde la apropiación por los docentes. Bien, al principio de la charla estábamos hablando del reporte de la UNESCO, cuando manifestaba que muchos de los jóvenes hoy en día asisten a clase, pero no es lo mismo asistir a clase que aprender o ser felices en los entornos escolares. Y la verdad que es algo, debo confesarlo, que observando la educación en varios países, esta es mi mayor preocupación. Es decir, si ya logramos que los jóvenes estén en el sistema, que rompan esa barrera del acceso, deben por favor aprender y ser felices en su proceso de aprendizaje. Y en esa relación enseñanza-aprendizaje, donde los educadores mediamos y organizamos toda esta actividad para que realmente exista la felicidad en el sistema, que quienes estudien lo hagan por aprender y ser felices simultáneamente. Entonces, quizás ya para no tomar demasiado tiempo y para resumir lo tratado en esta conferencia inaugural, ya hemos iniciado con el contexto mundial y la necesidad de la transformación de la realidad desde la educación. Estamos en un momento histórico en el que la sociedad debe tener más mirada hacia la educación. Luego de esto tomamos una perspectiva de la relación enseñanza-aprendizaje con la necesidad del avance en competencias para la vida y competencias para el trabajo en esa forma integrada, terminando con la gestión del conocimiento desde la innovación con las nuevas estrategias de integración de la virtualidad y la presencialidad y ese nuevo ámbito en el cual nos movemos educativamente. Pero creo que algo que es importante es que todos debemos seguir en el estado investigativo desde la práctica docente. Por eso también aplaudo la celebración de este congreso, porque nos permite unir esfuerzos, tener diferentes miradas en este nuevo abordaje de la educación hacia el futuro y el futuro de nuestra sociedad. Bueno, así que creo que finalmente quiero felicitarles por estar en este camino, donde acercamos la innovación y la gestión del conocimiento
desde el sentido humano que tiene el trabajo educativo con seres en crecimiento y que se desarrolla desde la calidad para la formación de competencias y que involucran las habilidades que siempre llamamos técnicas, conceptuales y humanas. Y finalizo recordándoles a ustedes que la educación tiene un sentido desde la formación de seres humanos y seres humanos integrales que viven de forma diferente cada uno de ellos. Esas prácticas que habíamos tenido de forma unificada para absolutamente todos han quedado atrás. La educación tiene un sentido más de personalización, mucho más de enfoque particular en las necesidades de los jóvenes hoy en día, de los niños, las niñas, de apropiarse de una forma diversa del conocimiento a través de la innovación, pero sobre todo con maestros que los acompañan, con maestros que los guían con un sentido profundo de la vocación y del amar lo que están haciendo, del amar la educación. Un ámbito en el cual nos encontramos todos, bien sea desde el campo internacional, como lo he abordado y lo que trabajo frecuentemente, o cada uno desde su sitio de trabajo, cada uno desde su escuela, desde su salón de clase, desde su espacio universitario. Les deseo los mejores éxitos en el desarrollo de este Congreso Internacional. Muchas gracias.